Hola, cordial saludo. Mi nombre es Mayvilicet Ramírez Salcedo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación, y hoy les voy a hablar de la aplicabilidad de las teorías constructivistas. Para comenzar, es importante recordar que hoy en educación hablamos mucho del constructivismo porque representa una forma mucho más humana y efectiva de entender cómo aprendemos. Pero, ¿qué es la teoría constructivista del aprendizaje? Bueno, el constructivismo parte de una idea fundamental. El conocimiento no se transmite, sino que se construye. Esto significa que aprender implica interpretar, darle sentido a lo que vemos, a lo que escuchamos y a lo que experimentamos. Vamos entonces a hablar de quiénes son sus principales exponentes y cuáles han sido sus aportes. Comenzamos con David Ausubel, donde nos recuerda algo fundamental en la educación. Lo más importante para aprender es lo que el estudiante ya sabe. Él plantea el concepto de aprendizaje significativo que ocurre cuando la nueva información se relaciona con conocimientos previos claros, estables y bien organizados. Aquí el profesor tiene la tarea de diagnosticar esos sabores previos, conectarlos con los nuevos contenidos y crear actividades que permitan esa conexión. Herramientas como mapas conceptuales, organizadores gráficos o preguntas iniciales cumplen un papel clave en este enfoque. Continuamos con Jerome Brunner, donde él por su parte propone el aprendizaje por descubrimiento. Él plantea que el estudiante no solo debe limitarse a escuchar información ya elaborada, sino que debe explorar, experimentar, observar, comparar, formular hipótesis y llegar a conclusiones propias. Esto favorece la motivación, el pensamiento crítico y la comprensión profunda. Además, Brunner sostiene que cualquier contenido, incluso los más complejos, pueden enseñarse de forma adecuada si se adapta al nivel de desarrollo del estudiante. Lev Vygotsky introduce una visión social del aprendizaje. Él afirma que aprendemos primero en la interacción con los demás y después interiorizamos ese conocimiento. Por eso destaca el papel fundamental del lenguaje y de la cultura como herramientas que moldean cómo pensamos. Sus ideas han dado origen a estrategias como el aprendizaje colaborativo, el trabajo en parejas, el andamiaje y la guía pedagógica progresiva. ¿Qué papel juega el descubrimiento en el aprendizaje? Bueno, según Brunner, a veces se piensa pues que aprender por descubrimiento significa dejar al estudiante solo para que resuelva todo a su manera, pero no es así. El docente es un guía, ayuda a plantear problemas, formula preguntas clave, proporciona materiales y ayuda a que el estudiante conecte sus ideas. El descubrimiento, según Brunner, es fundamental porque estimula la curiosidad, fomenta el análisis y permite una comprensión más profunda. Este tipo de aprendizaje motiva, permite que el pensamiento crítico, la autonomía, pues así no se memorizan solamente contenidos, sino que le da significado relacionándolo con las experiencias. Bueno, ¿cuál es la importancia de los conocimientos previos para Ausubel? Para él, toda nueva información necesita un lugar donde anclarse. Ese lugar son los conocimientos previos. La mente funciona como una red. Cada nueva idea se conecta con otras que ya existían. Debe haber una relación para que el aprendizaje no sea mecánico y pasajero. Cuando nosotros como docentes identificamos los saberes previos, favorecemos en el estudiante la comprensión del contenido, así asimila y lo retiene por más tiempo. Por eso para Ausubel el aprendizaje significativo no ocurre si el estudiante no logra relacionar el material nuevo con algo que ya conoce. En una diapositiva anterior se mencionaba la zona de desarrollo próximo, pero ¿qué es? Es uno de los aportes más importantes de Vygotsky. Esto se refiere a la diferencia entre lo que un estudiante puede hacer solo y lo que puede lograr con ayuda de alguien más experimentado, ya sea un docente, un compañero, un tutor o incluso la misma familia. Esta ayuda no es permanente, sino que se retira poco a poco y se llama andamiaje. Aplicar esto en el aula implica trabajar en equipo, dar pistas, formular preguntas, modelar procedimientos y diseñar actividades que exijan un poco más de lo que el estudiante haría solo, pero siempre dentro de un nivel alcanzable. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos prácticos de la aplicación de estas teorías del conocimiento en el aula. Comenzamos con el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Por ejemplo, en una clase de ciencias donde el docente no dice directamente qué es la evaporación, sino que mediante un experimento sobre los cambios del estado del agua guía a sus estudiantes para que ellos, mediante la observación y el análisis, descubran de qué se trata. Continuamos con el aprendizaje significativo de David Ausubel. Por ejemplo, en una clase de matemáticas, el profesor antes de enseñar fracciones, pues explora los conocimientos propios de los estudiantes sobre división, sobre las partes de un todo y así utiliza ejemplos cotidianos como por ejemplo repartir una torta o una pizza.
La teoría sociocultural de Vygotsky, un ejemplo, es donde el docente forma parejas de estudiantes donde uno es más competente para escribir un texto que el otro, ambos se colaboran y el docente es una guía y con el tiempo pues el estudiante menos avanzado logra redactar de forma autónoma gracias al acompañamiento. Finalmente, podemos decir que el constructivismo propone un aprendizaje activo, significativo y social, donde estas teorías se complementan las unas a las otras para diseñar prácticas educativas orientadas al desarrollo integral del aprendizaje.